Bienvenidos. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Bienvenidos a la lección. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Texto bíblico, Jueces 6, 7 a 14. Leemos versos 13, 14. Y Gedeón les respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los madianitas. ¿No te envío yo? Muchas gracias por su amable atención. Ya comprendimos que siendo nacidos de nuevo, al crecer tenemos que ser capacitados por Dios para ser sus guerreros. Esto es así porque para avanzar en el camino hacia la eternidad vamos a tener que pelear, enfrentar y conquistar conflictos, ir de victoria en victoria. Y al respecto de vencer, alguien dijo: el asunto no es tanto el llegar a ser victorioso, sino el mantenerse en victoria. Y para mantenerse hay que aprender de los errores que cometieron esos vencedores y no repetirlos. Israel con Josué, poderosos vencedores. Todos los otros pueblos les temían, mas el tiempo pasó. Josué había fallecido y la situación de Israel era calamitosa. El diablo le va a hacer daño solo cuando usted se aparte de Dios. Por eso, si usted está en problemas, revise. Es que usted está fallando en algo a Dios. Israel nuevamente se había enredado con las cosas del mundo. Dios los había rescatado de los egipcios y con su gran poder les había entregado la tierra prometida, pero ahora estaban viviendo escondidos en cuevas de las montañas. Ahora, cuando el pueblo de Dios se encuentra en problemas, Dios siempre envía a su profeta con la palabra verdadera. Este profeta llamó a que Israel se arrepintiera y entendieran que su Dios era un Dios de poder, un Dios de liberación, un Dios de maravillas. Israel tenía que entender que a sus enemigos solo podía confrontarlos con la palabra traída por ese profeta. Nos imaginamos que Gedeón estaba escuchando todas estas cosas. Y una vez que el profeta dio su mensaje, el Señor apareció en escena cuando Gedeón, muy atemorizado, estaba trillando suficiente trigo antes que sus enemigos se lo arrebatasen. Era una teofanía en un hombre y le dijo: varón esforzado y valiente, tú librarás a Israel de la aflicción que está pasando. Gedeón, siendo un hombre escritural, preguntó: si Dios está con nosotros, si tú eres el mensajero, entonces, ¿dónde están los milagros que nos habló el profeta? Porque Gedeón sabía que donde Dios iba, los milagros le seguían, que donde estuviera el ser sobrenatural,
hará señales sobrenaturales. Mire, si este tabernáculo representa a Dios, veremos a Dios moviéndose, veremos almas nacidas de nuevo, vidas enderezadas, sanidad de enfermos. San Juan 14:12 declara: el que cree en mí, las obras que yo hago las hará también. Gedeón dijo al escuchar al ángel: espérame aquí, voy a traer un sacrificio. Mató a un cordero y lo hirvió, y juntamente con pan se lo ofreció al ángel que hablaba con él. Este personaje, con el báculo que tenía, tocó el sacrificio que estaba sobre una piedra, y fuego subió de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista, demostrando así a Gedeón que Jehová es Dios de poder. Jueces 6:21. Si nos presentamos en sacrificio vivo, Él lo consumará, y el mundo desaparecerá de usted, y usted será una nueva criatura, porque Él aún es Dios. Lo convertirá de una criatura de tiempo en una criatura eterna. Para ver los milagros de Dios, tenemos que apartar toda duda, toda codicia, todo egoísmo. Por consiguiente, Gedeón y los israelitas, antes de ver las maravillas de Dios, tenían que creer y obedecer la palabra de Dios traída por ese profeta. San Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Veamos, Noé, para ver su maravillosa salvación, tuvo que creer la palabra de Dios y ponerla por obra. Al construir el arca, estaba obrando a base de la promesa. Primero viene la obediencia antes de ver un milagro. El amado mensajero nos instruye: si usted quiere ver un milagro, llegue a ser uno. Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan el Bautista, su nacimiento y su comisión fueron maravillas de Dios. Nació de padres muy ancianos y ellos estaban afligidos porque no vivirían lo suficiente para verlo hacer su gran obra de Dios, pero lo dedicaron a esa obra. Mas ellos murieron cuando Juan era aún muy joven. Él salió de su casa y se fue al desierto, y allí fue criado bajo el poder de Dios. Su comisión era que tenía que presentar al Salvador, al Mesías, y cada día estaba a la expectativa, porque Dios le había dicho que vería una señal y que sería la señal del Mesías. Juan deseaba ver las obras de Dios. Había dicho a los que le oían: llegará el día cuando cesará el continuo sacrificio, porque el mismo Mesías será ese sacrificio continuo. Hasta que el día llegó, y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era? Era un hombre ordinario, con los hombros caídos. No era un gran personaje, era un joven pobre, un carpintero con las manos llenas de astillas. Algunos dijeron: pero este es el hijo de José, el carpintero. Es que Juan vio algo que ellos no vieron. Todo depende qué es lo que usted está mirando. Juan estaba obedeciendo la palabra, obedeciendo su comisión, y vio la maravilla de Dios. Vio al Mesías y actuó, lo presentó. Muy bien, ahora recapitulando, dijimos que la clave es mantenerse en victoria, y esto se logra en mayor grado al no repetir los errores de los vencedores. Veamos algunas de esas fallas. Primero, vemos que nadie había sido capaz de alcanzar un liderazgo como el que había tenido Josué. Sin embargo, Dios permaneció con ellos. La derrota era innecesaria. 2. Repetían ese ciclo de 4 fases tan común en la historia de Israel.
rebelión, retribución, arrepentimiento y restauración que ocurrían vez tras vez. 3. Surgió una nueva generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Jueces 2:10. Y 4. Cada tribu había recibido su territorio y al posesionarse en su heredad hicieron pacto con esos moradores, sin derribar los altares de sus dioses. Demasiada permisibilidad que produjo que se fueran tras otros dioses. Por ejemplo, adoraron a Astoret, diosa fenicia de la fertilidad, que despertó en ellos apetitos carnales, produciendo gran decadencia moral. Para concluir, repasemos nuestros privilegios. 1. Por la gracia de Dios se nos concedió al magnífico líder del tiempo final, que es el bondadoso y paciente Espíritu Santo, el profeta ungido y vindicado por Dios. 2. Siendo la última generación, estamos siendo restaurados a la fe original por medio de ir conociendo todo el plan de Dios para sus hijos e hijas. 3. Se nos instruye que no seamos mezcladores, sino separadores. Estamos apartados de toda rebeldía y apatía hacia la palabra de Dios. 4. Aceptamos la palabra, la ponemos por obra y nos mantenemos firmes porque hemos visto la señal del Mesías para los gentiles. El enviado de Dios vino para regresarnos al camino provisto por Jehová Dios. Nos mostró al único Dios de maravillas, confirmando que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Acerquémonos al Creador en oración. Amado Padre, haz que no estemos satisfechos hasta que sintamos el poder de Dios que obra milagros en nuestros corazones, sacando el mundo y formando a Cristo. Agradecidos oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.